Está bien. Dios los bendiga allá en sus casas y aquí también. No se dejen amedrentar por una billeterilla vacía. Hay gente que se amedrenta porque abre la billetera y hay unas telas de araña. Y ya. Hay que comenzar a guardar la galleta soda por todo lado. Nada de amedrentarse por billeteras vacías. Una adivinanza, para empezar. ¿Sabe cuál es el baile preferido del tomate? Ya se lo imagino. La salsa. Bueno, no quiero tomatazos, por favor. Está bien. Ya, Dios le da dones a uno. Me dio el don del humorismo. Así es. Allá ustedes. Me quedo sin trabajo y yo me voy a ir a hacer unos shows. Como, ¿se acuerda los programas iniciales de Dante Hebel con esos monólogos muy buenos, con un talento grandísimo? Los monólogos, el famoso Perro del Pastor, viaje a las iglesias. A mí me gustaba muchísimo esas cosas. No, verdaderamente, de ahí sí, en la vida se pasa de todo. Así que, pero no es el final. O sea, aquí el final está muy largo, no hay final para nosotros. Esa es la parte peligrosa del ser humano. O sea, físicamente desaparecemos porque el cuerpo está bajo maldición y Dios nos ha dado un tiempo para estar, pero la realidad nuestra, lo que somos realmente nosotros, ya que es la parte espiritual o el alma, y vino a ser el hombre, dice alma viviente. O sea, el alma no muere, es eterna. Por eso Jesús habló de este asunto de la muerte, que simplemente pasamos de este mundo al otro, sea para bien o sea para mal. El asunto es que desaparición del hombre no. Y ese es el peligro que tenemos los seres humanos. O sea, es un peligro latente que Jesús dijo que ganará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma. Perder en el sentido de que pierde los derechos con Dios. Porque el hombre fue hecho para qué? Para ser lleno de Dios. Ese es el asunto. O sea, el plan nunca cambió. Pero por causa de Satanás el hombre cambió la dirección. El problema es que el hombre cambió la dirección, pero no Dios. Entonces ahí sigue caminando. Usted y yo tenemos que entender que Dios tenía un plan con el ser humano y ese plan sigue. Cuando Él dijo, hagamos al hombre a imagen y a semejanza, eso es constante, no ha variado. Entonces la principal función de nosotros es buscar eso. Porque Dios nos hizo para qué? Para llenarnos con su presencia, para llenarnos con el Espíritu Santo. No hay otra forma, el hombre no fue hecho para llenarse con cosas materiales. Las cosas materiales vienen a ser simplemente cosas que usamos, pero no es la realidad de nosotros. Cuando vivimos solo en las cosas materiales y las perdemos es cuando vienen estos problemas que estamos hablando ahora. Las personas pierden el dinero, no tienen suficiente dinero y sienten que el mundo se les acabó. Cuando esas cosas son solo que cosas que vienen, que Jesús dijo por añadidura. La realidad de nosotros es que ser lleno del Espíritu Santo. Esa es la realidad. Para eso Dios nos hizo. O sea, Dios no nos hizo con el propósito de que viviéramos aquí haciendo cosas. La idea principal es, y por eso el plan sigue. El plan hacia dónde está caminando. Poco a poco se va desarrollando, ya va muy avanzado el plan de Dios.
La primera fase del plan de Dios es, digamos, en forma ya visible, es el milenio, donde la iglesia va a gobernar con Cristo, pero solo es la primera fase. La fase total, cuando lleguemos al punto que Él dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza conforme que a imagen de Dios los hizo. Luego viene la eternidad, cuando ya Dios viene ¿a qué? A vivir con nosotros, el Padre, hablando del Padre. Ya tenemos que Jesucristo vino hace 2000 años. Días después de que Jesucristo vino a la tierra, se fue, 50 días después vino el Espíritu Santo. O sea, ya ahí tenemos dos personas. Pero falta uno, como dice Apocalipsis 1:4, al que era, que es y al que ha de venir. Ya vino Jesucristo y vendrá por segunda vez, pero el Padre todavía no ha venido a esta tierra. Y no va a venir a esta tierra, por cierto. A esta tierra que conocemos, esta hoy, que tanto peleamos, con todo lo que hacemos y luchamos, la van a quemar, dice Pedro, el capítulo 3 de 2 de Pedro. Entonces, no se trata de eso. Usted siga caminando, Dios se encargará de usted. Y el síndrome de billetera vacía ya no le va a importar tanto. Dios se va a encargar de lo que usted come. Yo sé que a algunos Dios tiene que mandar 3 o 4 ángeles, con uno no aguanta tanta carga. A Jenna le mandan media legioncilla para que le lleve los alimentos. Sí, sí. Pero sí, esto les digo porque en tiempos como estos yo he notado que los seres humanos andan tanto detrás como desesperados por las cosas materiales, que como hablábamos el miércoles caemos en el error, como dice la palabra, el engaño de las riquezas. Cuidado. Primero a Dios, porque eso es lo eterno. Lo demás lo demás se va dando. Sé que Dios le da conocimiento, le da sabiduría, la inteligencia para que usted haga ¿qué? Cosas. No se preocupe. El asunto es que sí, usted tiene que estar preocupado en este momento si está caminando en el plan ya divino. Porque eso define todo. Aquí vivimos unos cuantos años, 60, 70, 80 los mejores, dice los salmos. Pero después de ahí, café gratis y vámonos por esta tierra. Pero la realidad nosotros seguimos. Y noten esto, es tan así que creo que no falta tanto tiempo cuando regresaremos a esta tierra otra vez, a esta misma. Porque la van a hacer una transformación, una lavada de cara, decimos nosotros, y luego seguimos aquí. O sea, por algunos años se han ido unos, pero solo algunos años. Después regresaremos a esta tierra. Esto lo digo porque la crisis mundial hace que las personas entren en pánico. Pero ese pánico es por falta de ¿qué? De fe. Dios se encargará de alguna u otra manera. Como decíamos, hay personas que siguen con la mente ¿de qué? De esclavitud. O sea, como los israelitas salieron del desierto y ¿qué? Y en esa salida de Egipto ellos no entendían, habían sido todos, algunos tenían 30, 40, 50 años de ser esclavos, o sea, toda su vida. ¿Y en qué consistía? Ya levantarse en la mañana, desayunar, hacer ladrillos de barro, luego café, comidita, hacer todo el día ladrillos, acostarse, descansar y otra vez. No, era una vida que potencialmente sin metas, no tenían que pensar mucho. O sea, les traían barro y paja y haga eso. Tenían que ir a buscar trabajo, ahí les daban la comida todos los días, tenían comida, tenían que lugar donde dormir y se acabó. Cuando salieron de Egipto al desierto y se les presentó la oportunidad de tomar la tierra prometida, tenían esa mente.
Cuando se les presentó el primer problema de que tenían que luchar por algo, inmediatamente esa lucha los confrontó en su ¿qué? En su forma de pensar. Sí, la tierra donde estuvimos, dijeron los espías, buena. Sí, claro que fluye leche y miel y todo lo demás, pero hay gigantes. ¿Qué hizo el Señor al final? Entendiendo que no iban a tener mayores cambios, ya y los quitó del plan. ¿Y qué les hizo? Los sacó, los puso al desierto y ahí que terminaran muriéndose. ¿Qué hacían? Levantarse todos los días temprano, tomar una o dos bolsas de maná, comer y después si quiere dormir todo el día. Eso era lo que el Señor los dejó, esa fue la capacidad donde ellos llegaron. Y eso posiblemente nos puede pasar a nosotros. Que teniendo delante de nosotros grandes cosas, pero con luchas, simplemente queremos algo sencillo. Ya hay un sueldito, del trabajo, quitarse los zapatos, tirarse al sillón, ver las noticias, dormir y otro día a lo mismo. Pero sin luchas. Cuando ya tenemos dificultades y luchas para lograr cosas, entonces ahí comenzamos a quejarnos. Un día, ahí he venido siguiendo, les dije a un hombre ahí que viendo cómo él hizo las cosas, más que lo que dice, veo cómo lo hizo. Y él le hicieron una pregunta a una periodista. ¿Qué le dice usted a los emprendedores? Y en este momento prácticamente es el hombre más millonario del mundo, en potencia. Digo en potencia porque ya hay muchos de los dineros de este hombre están basados y en otros grandes hombres como Bill Gates y otros, en accionistas que ponen sus dineros en sus empresas. Y él dice, yo le digo a los accionistas, a los emprendedores, que tienen que entender que van a sufrir mucho. Eso es lo que él dijo. Van a sufrir mucho. O sea, ya él de antemano sabe que para lograr cosas en la vida grandes hay que luchar y hay que sufrir. Entonces, si usted quiere ser un emprendedor sin sufrimiento, no existe. Si usted quiere lograr cosas en Cristo sin sufrimiento, no existe. En todo lado, lograr las cosas buenas significa lucha, pelea, batallas. Entonces, si alguien ya empieza con esa mentalidad de pobreza, de que quiere que lo tengan haciendo bloques de barro, y solo comidita y a la casa y eso, ya está bien, Dios se lo concede y se lo da. Pero no se trata de eso, tenemos que lograr. Estamos pensando, hoy es tiempo, tenemos que tomar Costa Rica. Yo le decía al Señor estos días, ¿cómo lo hacemos? No estamos pidiendo que sea fácil, no. Hay que orar, hay que ayunar, hay que luchar, pero la gente ya ni eso. ¡Qué pereza! Le da pereza todo. ¿Por qué? Porque tiene una mente de ¿qué? De esclavitud. Y verdaderamente pocos intentan lograr cosas ¿qué? Grandes en la vida. Luchas vamos a tener. Jesús dijo que recibiríamos 100 veces más, pero con persecución. Entonces no nos podríamos engañar. Si usted quiere batallar por las cosas, hágalo. Quiere lograr algo material, hágalo, pero sepa que va a tener que luchar duro y enfrentarse a cosas negativas por todas partes. Pero Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Entonces, la gran mayoría de las personas, tristemente, espiritual y materialmente, tienen una mente de ese tipo. Dios termina dejándolos ahí tranquilitos porque no están en capacidad de ir más allá. Otros sí se tiran fuera del barco a ver cuánto nadan y no es sencillo, pero tenemos que hacerlo. Pues vamos a ver aquí capítulo 11 del libro de Hebreos. Usted escoge, o sea, sepa que si escoge lograr trabajar algo grande, no llore después. No llore porque es parte. Le dijeron ese hombre se llama
Elon Musk acaban de enviar ahora enviaron una nave con personas que no eran astronautas al espacio. La empresa se llama Spaces o Espacio X 10. Y él dice eso, dice a los emprendedores, ¿qué es lo qué les dice? Dice, tienen que aprender a sufrir mucho, porque verdaderamente hay que sufrir y luchar. Así que vamos a ver aquí. Hebreos 11:23. Aquí no quiero que se escuden detrás de muchas cosas. Es que eso es muy difícil, estamos en pandemia, no hay dinero. Eso es fácil decir eso. O sea, eso son excusas. Aquí no queremos excusas. Aquí lo que queremos es personas que digan, sí se puede lograr. No digo que sea fácil. Si usted espera cosas fáciles, les digo que están en el camino equivocado. Aquí lo importante es que usted se lance a lograr cosas sabiendo que Dios está con usted. Y que si las cosas son fáciles o no, eso no importa. Eso, lo que importa aquí es el logro, no que haya problemas. Cuando ellos salieron de Egipto, lo que menos importaba es si había o no dificultades. Lo que importaba es que se lanzaran a tomar lo que Dios les estaba poniendo por delante. Dios lo que hizo fue dejarlos allí. Ellos querían puerros, cebollas, ajos, carne, y Dios se los dio. Pero no se trataba de carne ni una olla de sopa, se trataba de tomar una tierra prometida para desarrollar un plan de Dios. Por eso dice aquí, verso 23, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres 3 meses porque le vieron niño y no temieron del decreto del rey. O sea, eso había penalidad de pena de muerte por eso. Pero siempre hay que luchar por las cosas que uno quiere lograr. Siempre. Dice que esos fueron sus padres. Por la fe Moisés, cuando ya hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? ¿Por qué no quiso la vida fácil? Porque tenía otros intereses mayores. Entonces, si en Dios usted no tiene ningún interés mayor, es una persona que va a lograr poco. ¿Cómo logramos este país? La mayoría de las personas solo piensan sus necesidades personales. No tengo plata, tengo problemas, tengo aquí. Pero la idea de nosotros es que no es lo personal. ¿Para qué fuimos llamados? Para algo fuera de lo personal. La idea de Cristo con nosotros es que saliéramos a ¿qué? ¿Qué dice aquí? Que Moisés dejó la facilidad, la comodidad, las riquezas, ¿qué más? La fama, todo. Porque él dice, esto no es lo que yo busco. Tenía todo. Dice, yo busco algo diferente. ¿Qué es lo que él buscaba? Él sabía que tenía un propósito en Dios. ¿Cuál era? Sacar de Egipto, sacar de la esclavitud a su pueblo. Pero si no, él se hubiera quedado cómodo en él. Posiblemente si su hermano había tenido otros hermanos ahí que podían llegar antes al trono de Faraón, pero él con todo tenía todas las comodidades. Por eso dice aquí, por la fe Moisés hecho ya grande, cuando tenía que uso de razón, que dice, rehusó. O sea, tomó la decisión de ¿qué? De que él iba a cumplir el propósito divino. Entonces hoy creo que todos, tanto los que están en sus casas como aquí, ¿qué decisión van a tomar? O sea, creo que es el tiempo en que, tiempos muy, muy finales.
¿Vamos a luchar o no vamos a luchar por cuál es el propósito? Como Moisés, el propósito era que liberara a su pueblo. El propósito de la iglesia, ¿cuál es? Vayan por todo el mundo, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es ahora que necesitamos que Dios levante hombres y mujeres que quieran que luchar por este país. Oremos, se los digo, luchemos para que Dios traiga un avivamiento y nos saque después de este año y resto de pandemia donde la mayoría quedó como heladitos, ¿ah? Congelados. Pero Dios tiene poder para darnos otra vez vida. Verso 25. Noten esto. Escogiendo. Él sabía que si dejaba que el palacio se enfrentaba a todo tipo. Tal vez cometió el error de matar a un egipcio, pero es que él tenía ya esa visión. Y el verso 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice aquí, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, dice, yo voy mejor a luchar voy a luchar por mi pueblo, dejo todo. De hecho, así fue. Tal vez el error de matar al egipcio hizo que se acelerara este proceso. Cuando él lo mató y tuvo que irse a Madián y allí estuvo 40 años en el desierto del palacio a cuidar ovejas. En aquel tiempo era un trabajo simple, sencillo, común y corriente. Eso sí significa que perdió todo, aparentemente por nada, pero ese nada no era cierto. Dios aprovechó esos 40 años con el propósito de ¿qué? De formarlo, porque tenía que enfrentar a grandes cosas. Él conocía el lugar en la mente de Dios, colocó a Moisés desde niño en el palacio. Años después él volvía, pero ya como enemigo. Él conocía cómo se movía el asunto en el palacio. Por eso Dios siempre, le voy a decir, Dios siempre nos capacita para las cosas que vamos a enfrentar en la vida. Si Dios lo ha puesto ahí, Dios sabe cómo le va a ayudar a usted y cómo lo va a formar para lograr las cosas. Si no, Moisés no lo hubiera hecho. Por eso él, desde el principio, Dios lo formó. Y esos 40 años fuera de allí, tuvo un propósito. ¿De qué? De que él meditara, de formarlo. Por eso dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él salió al desierto, allá a Madián. Ahí conoció a su suegro, su esposa. Pero tampoco lo dejó que haciendo bloques, porque la idea de Dios no era que él hiciera bloques, sino que se transformara en un hombre que fuerte para soportar lo que venía por delante. Eran luchas. Dice aquí, verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio o la vergüenza o la lucha de Cristo. Lógicamente, si usted se lanza en este momento, ¿qué hacemos? ¿Cómo logramos que este país despierte? ¿Cómo llevamos en este último tiempo el mensaje? Van a haber luchas terribles. Van a haber ¿qué? Problemas. Eso significa el vituperio de Cristo. ¿Cuál fue el vituperio de Cristo? La lucha con su pueblo y la cruz. O sea, significa que es duro lo que hay que luchar para lograr que las cosas. Materialmente es igual. Para lograr cosas hay que batallar y hay que ser más fuerte cada día. No crea, antes de lograr algo grande, Dios que primero forma. 40 años antes de convertirse en el gran Moisés que Dios lo usó para 10 plagas y para abrir el mar rojo.
Son 40 años. Hay que ser formado, hay que luchar. Como cristiano, sepa que usted no pregunte por qué estoy pasando esto, así, una forma de queja. Mejor diga cuál será el propósito de que estoy pasando esto. ¿Para qué Dios está formando en mí, tanto en el ministerio como en lo material? Dice aquí que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿qué? En el galardón. Este es el punto central. Si usted no entiende cuál es el galardón, el proceso es muy difícil. O sea, ¿por qué luchar por algo? ¿Luchar por qué? Entonces hay gente que está en Cristo y lógicamente las luchas lo cansan. ¿Por qué? Porque no tienen un galardón o algo que lograr. ¿Qué es lo que vamos a lograr realmente? Por eso, cuando estudia uno la Biblia se da cuenta la realidad de lo que somos. ¿Por qué se está batallando tanto en Cristo? Se tiene que tener una idea. ¿Por qué Moisés dice aquí que rechazó los tesoros de los egipcios? ¿Por qué? Porque tenía vista puesta en el galardón. Pero ¿cuál era lo que Moisés, qué es lo que estaba viendo? O sea, ¿cuál era el galardón para que él no le importara todas las riquezas de Egipto? Que no son pocas. Vea hoy las excavaciones, todo lo que encuentran. ¿Por qué él rechazó eso y dice a cuidar ovejas a Madián? ¿Por qué estar 40 años hasta que se le apareció el Dios Todopoderoso? Porque el galardón es mucho mayor que las riquezas que tenemos en este mundo. Pero al no entenderlas, lógicamente, ¿qué es lo primero que nos atrae? Las cosas que vemos a nuestro alrededor físico. Entonces, es allí donde tenemos el problema. ¿Qué es lo que usted está viendo hoy? ¿Por qué está luchando? O sea, ¿para qué está en Cristo luchando? ¿Por qué? ¿Cuál es el galardón real que nosotros tenemos? Lo que nosotros estamos luchando va mucho más allá. O sea, por eso aquí dice, porque tenía puesta la mirada en él. Si usted no entiende cuál es el galardón que usted y yo tenemos, sepa que las luchas nos van a cansar. Porque el galardón es superior que a las batallas diarias de la vida y a los problemas de la vida. Problemas van a venir. Todos los días, todo el mundo tiene problemas. Y hoy son graves problemas en todo el mundo. Personas que tienen una persona que está muriendo en el hospital, otros que ya se les murió hoy, otros que tienen 2, 3 personas enfermas. No crea, hay personas con problemas gravísimos en este mundo. Entonces, ¿cuál es el galardón suyo? Usted tiene un galardón. Las personas afuera no tienen ninguna esperanza. Ellos todos los días viven a ver con qué llenan sus vacíos. Entonces, con licores, con lujos, con carros, con sexo, viajes. Pues con eso se llenan. Pero el hombre no se llena con esas cosas. El hombre solo se puede llenar ¿de qué? De Dios. Decía San Agustín, el famoso Agustín de Hipona. Decía él, qué grande has hecho al hombre que para llenarse solo necesita de ti. El hombre fue hecho para llenarse de Dios, no otra cosa. Es cierto que vamos a ir al cielo y vamos a tener una ciudad enorme, y no en el cielo, sino en una tierra nueva. Pero la idea de nosotros no es que vamos a llegar al cielo y nos vamos a gozar por una ciudad que tiene unas calles de oro. Es bueno y es hermoso. La realidad de nosotros no es esa. Ni siquiera que hayan ángeles, ni que usted va a tener mansiones, como dijo Jesús, me voy a preparar ¿qué? Casa a vosotros. Mansiones que ni siquiera entendemos. Por mejores que sean las mansiones, por mejores que sea el cielo, por más hermoso que sea el cielo, el hombre no fue hecho para que eso lo llenara. El hombre solo se puede llenar de Dios, nada más. ¿Por qué? Porque eso es lo más grande que hay. La presencia y la gloria de Dios en su vida no puede ser que cambiada por ninguna otra cosa, por mejor que sea. Y no estamos menospreciando esas cosas que Dios nos tiene preparadas.
Simplemente eso no va a cambiar o no va a suplantar la realidad de la vida de Dios en nosotros. Un gozo de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso Moisés, ¿qué? No, está bien lo de los egipcios, está bien vivir bien, está bien comer las mejores comidas, está bien tener los mejores trajes y los mejores carruajes, pero de eso no se trataba, ni usted ni yo. Así que no gaste todo el 100% de la vida en esas cosas, porque un día estas hasta las van a quemar. Por 27. Por la fe dejó Egipto, ¿qué? Primero, y tenía que temer porque era el gobernante mundial. Pero él sabía que tenía un propósito importante en la vida. Usted tiene un propósito infinitamente grande en la vida. Dice, no temiendo la ira del rey porque se sostuvo, vea aquí el secreto, se sostuvo como viendo al invisible, ahí en el verso 27 de Hebreos capítulo 11. ¿Usted qué está viendo al invisible? Tiene que tener ojos para ver lo invisible, porque estos ojos naturales no ven lo invisible. Si usted me dice que ve el aire, yo no lo veo. Usted ve, aquí hay aire y no lo vemos. Ver al invisible significa que tenemos que tener ojos para ver lo que no se ve con el ojo natural, sino ver la realidad del Dios Todopoderoso que ha preparado todo. Pero lo más importante que nosotros tenemos, ¿qué es? Dios mismo. Porque fuimos hechos para Él, para ser como Él, tener su forma, tener su semejanza. Y dice que se sostuvo como viendo al invisible. Así que no se preocupe. Sí, tiene que luchar. No estoy diciendo que no luche. Yo no estoy diciendo eso. Más bien, si usted tiene fe y está viendo al invisible, usted va a ser más luchador que antes. Porque eso lo va a desarrollar. Estar sirviendo a Dios y viendo a Dios no quiere decir que usted se va a hacer una persona que ya no tiene, ningún propósito, no. Si usted es cristiano debería ser más fuerte que todos los demás. Si hace algo tiene que los demás vean que usted hace lo mejor. No estoy diciendo, más bien el cristiano debería ser más agresivo. Porque a veces, decía Mari, a veces uno ve un montón. Un día decía, negocio no sé qué, Jehová Jireh. Y aquel negocio estaba al borde ni a la quiebra. El asunto es que tenemos que ser más agresivos. No se confundan. Usted y muchos cristianos cometen el error, y yo he cometido el error, que uno está esperando como que Dios le dé todo hecho. Es que yo estoy orando. Sí, pero ahí se va a quedar orando 40 años. El cristiano ora, pero también que ejerce. Como dice ahí, no lo dice la Biblia, pero hay un equivalente. A Dios rogando y con el mazo dando. Eso no está en la Biblia. Pero es un principio. Si usted ora, pero no ejerce, no trabaja, no lucha por algo, de ahí Dios no puede hacerlo. Si usted comienza a ejercer algo, a pensar qué hace, Dios comienza a darle conocimiento, sabiduría, y le da la capacidad y la bendición para lograr las cosas. Se tiene que ejercer, tiene que luchar. Las personas que logran no lo logran simplemente porque tuvieron suerte. Siempre hay un grado de lucha y ver cómo logra mayores cosas. Y en ese punto yo no quiero que ustedes y yo caigamos en el error que estoy orando, pero ¿qué está haciendo? Haga algo. Al hacer, Dios comienza a darle las cosas. Por la fe celebró ¿qué? Y la aspersión de la sangre. Y entienda, cuando él hizo esta Pascua, dijo que iban a ser libres esa noche. Y nada había cambiado. El poder de Egipto estaba contra ellos. Y él celebró la primera Pascua. Mataron el cordero pascual, comieron
el corderito asado con hierbas amargas, dice que la ropa puesta para salir, cuando dice que con el cinturón bien amarrado, porque en ese tiempo no existían pantalones. Los hombres y las mujeres usaban ¿qué? Batas. Para que no fuera tan incómodo se amarraban bien en la cintura. Los que tienen, ¿verdad? Los que tenían, yo no sé. Muchos se amarraban donde fuera, pero usted me entiende. Cinturón, pues tenía un cinturón. Dice Mari, póngase el cinturón. Y digo, de que nací lo tengo, ¿qué voy a hacer? Se me enoja. Celebró la Pascua y ¿qué más? Y la aspersión de la sangre, la pusieron en el dintel. Eso lo hizo por fe, entendiendo que esa noche, ese evento, iba a hacer que ellos salieran, ¿qué? De Egipto. Esa noche murieron los primogénitos de los egipcios, excepto los primogénitos de los israelitas, por la sangre. Por eso dice que por la fe. Usted es diferente, hay una diferencia entre el mundo y nosotros. Luchemos. Creo que es tiempo de, antes de irnos para el cielo, luchar por lograr lo último que podemos hacer en esta tierra. Dice aquí, para que el que destruya a los primogénitos no los tocase a ellos. Y así fue. Entonces, en todo Egipto había lloro y lamentos. En la casa de los israelitas no. Dice que inmediatamente que salieron de Egipto, y aquella misma noche, dice que los egipcios vinieron tras de ellos. Y que ya Dios tenía que una salida. Ellos eran novatos, no sabían nada, no tenían armas, nunca habían sido instruidos, jamás los egipcios los iban a poner a entrenarse como soldados. ¿Por qué? Porque los hubieran destruido. Sino que eran gente sencilla, no tenían armas, no tenían conocimiento, no tenían nada, lo único que sabían hacer era ladrillos, amasar un poco de barro y agregarlo con un poco de pasto, baja. Dice, por la fe pasaron ¿qué? El mar rojo como por tierra seca. Fue duro para Moisés. Todo el mundo se quejaba que mejor se hubieran quedado en Egipto, no había ya sepulcros, porque eran gente que no tenía conocimiento. Era gente que no entendía todavía el poder de Dios para ellos, que no entendían las promesas de Dios para ellos. Es allí donde tenemos que la gran problemática. Todavía no entender cuáles son las promesas de Dios en nuestra vida, los problemas que nos hacen claudicar. Todavía no entendemos cómo es que la mano de Dios se mueve a favor de nosotros. ¿Por falta de qué? De conocimiento. Pero Moisés, como estaba cerca del Señor, sabía cuál era la forma en que Dios iba a mover las cosas. Usted camine, esté cerca de Dios todos los días. Desde la mañana dígale, Padre, ¿qué es lo que quieres que yo haga hoy? Muéstrame cuál es el camino, dígame cuál es la forma. Aprenda el mover de Dios en su vida. Cierto que los egipcios traían todo su armamento de guerra y aparentemente eso los hacían más fuertes a ellos que a nosotros, pero no es cierto. Al final los egipcios fueron destruidos por la mano de Dios. Dios está con usted como poderoso gigante. Dice aquí, e intentando lo mismo, los egipcios fueron ¿qué? Ahogados. Es usted el que entiende el mover de Dios, no ellos. El mover de Dios es para usted y no para el mundo. Siga luchando, batalle. Por eso en el caso de Moisés vemos que para lograr las cosas era duro. No crea, después de 40 años de estar en esta lucha le trajo problemas a Moisés. Pero todos los días
para nosotros, tanto como Elías, que también las luchas constantes, no crea, debilitaron bastante. Pero hay que entender que todavía ellos no estaban bajo el- la época del Espíritu Santo. Ellos todavía no tenían al Espíritu Santo como lo tenemos nosotros. Por eso Jesús dijo, yo les enviaré a alguien que esté con ustedes para siempre, para que los estuviera ayudando. Ellos tenían una unción como Elías. Al final ya estaba cansado, Dios tuvo que llevárselo porque ahí ya no aguantaba. Y dejó a Eliseo. Se lo digo que Eliseo fue poderoso y más fuerte que Elías. Pero hay que entender, batallas vamos a tener siempre. Yo sé que son duras las cosas, vienen enfermedades, vienen cosas que no entendemos, pero hay que entender que para nosotros la victoria que está asegurada. Dios se encargará de ir cambiando todos los días. Usted hoy no tiene que estar viendo que por qué esto es tan difícil. Mejor diga hacia dónde me está llevando esto difícil hoy. Hoy lo está llevando hacia un punto específico, más grande. Porque Dios lo está moviendo, siempre que Dios mueve y nos mueve a nosotros, porque todos los que estamos aquí estamos acostumbrados a que aquello que es estable nos hace que cómodos, felices. Cuando somos movidos de ese lugar de comodidad, comenzamos a tener temores. Pero tenemos que aprender que en todo movimiento, de salir de Egipto a salir al desierto, es un movimiento que tenemos que aprenderlo. Siempre. Siempre hay luchas. Se queda usted sin trabajo, la lucha después de buscar otro trabajo o cambiar de empleo trae problemas si usted no está acostumbrado. Pero si Dios lo está moviendo, sepa que hay victoria a pesar de eso. Y si usted aprende a caminar con Dios en ese lugar, va a prosperar más que lo que tenía antes. Siempre. Por eso la luz, estar con Dios todos los días y preguntándole cómo lo hago, no lo hago, dime cómo tengo que caminar, es importantísimo. Por eso dice aquí el capítulo 12, ¿qué dice? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de ¿qué? Quítese todo peso, porque el peso no lo deja correr, no lo deja caminar. ¿Para qué le ponían a los esclavos y a los reos una pelota de hierro amarrado con una cadena a los pies para que no pudiera correr ni caminar? Tenemos que quitar todo aquello. ¿Qué significa quitarlo? Significa que estamos atados a que las circunstancias tienen a qué, o tienden a dominar nuestra forma de pensar y caminar. Las circunstancias no pueden variar nuestra dirección. Las circunstancias vienen. Lo que puede hacer que cambiemos de dirección es Dios, no las circunstancias. Si hay poco dinero, si hay enfermedad, si hay problemas, si no hay esto, no hay aquello, eso no es el problema de nosotros. El problema de nosotros es si seguimos caminando con Dios. Por eso dice aquí el verso 2, puesto los ojos, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué? Como Moisés, Jesús también no vio las circunstancias que lo estaban rodeando. ¿Qué lo rodeó? La gente se fueron, las personas lo dejaron, los discípulos lo dejaron. Jesús le dijo cuando se fueron todas las personas, pues, ¿quieren ustedes irse también? Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Horas después también los discípulos se fueron. Pero ¿el qué dijo? Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Porque él no estaba viendo las circunstancias que lo rodeaban. Él estaba viendo ¿qué? El galardón, estaba viendo lo que iba a lograr, estaba viendo el propósito para el cual vino a esta tierra. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió ¿qué? La cruz. Hay que sufrir, hay que luchar, hay que batallar. Lo importante no es el proceso, lo importante es qué vamos a lograr. Tenemos que ser luchadores. Vamos a
Libro de Apocalipsis. Casi al puro final, capítulo 21, verso 3. Todas las cosas que hoy pasamos, además aquí dentro de esta misma tierra se van terminando. Usted gócese, como decía que Habacuc, esta canción que Mari puso, antigua. ¿Yo que era de quién? Danilo Montero, pero él estaba cuando estaba con Consígueme. Hermosa canción. Habacuc decía que yo siempre que me gozaré en Jehová. Gócese en Él, camine con Él. Las circunstancias no lo dominan a usted, ni usted camina por las circunstancias. Usted camina porque Él lo hace caminar. Usted está aprendiendo de Él cómo lograr las victorias. Usted está entendiendo cómo Él hace las cosas a través de usted. Por eso vea lo que dice aquí, o el 2, 21, 2. Vea lo que estamos viendo. Y yo, Juan, vi la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Aunque, como les digo, aunque hoy muriésemos, entre comillas, mejor digamos, nos vamos de esta tierra, todavía esta promesa no va a ser constante, todavía no es para este tiempo. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo ¿de quién? Tabernáculo de la casa de Dios con los hombres. Y ellos serán, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, esta ciudad, cuando venga a la nueva tierra, esta no, sino la que Dios va a hacer nueva, Dios va a venir en esa ciudad. O sea, el cielo que conocemos hoy va a desaparecer para convertirse entre los hombres, y el cielo que hoy por lo menos entendemos que existe, se van a fusionar como uno solo. O sea, Dios no va a dejar todas las cosas allá, sino que el cielo que hoy entendemos que existe va a descender sobre una tierra nueva. Por eso dice que Dios mismo estará con ellos y enjugará Dios la lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas son las que hoy están sucediendo hoy. Está establecido que se va a terminar esto. Ese es su galardón, va a caminar, usted lo va a tener ahí cara a cara, todos los días lo va a estar viendo, cara a cara. No se preocupe, lo demás pasa. Él se encargará de que usted tenga ese poquito de arroz y frijoles para comer todos los días. Y le va a dar ese poquito de dinero para que no le, como decían los hermanos de Mari, no pasa el árabe a su casa. Alicatón. Me corten la luz. No se preocupe, Pasa el árabe, no va a pasar, y si pasa, Dios después se lo restaura. Sí, sí. Tú estás viendo tele, qué raro, se fue la luz. Dice, ¿cómo ha durado? Tiene 3 días yo esperando que venga la luz. ¿A quién no le ha pasado eso? Cortaron el agua. Lo único bueno es que no se tuvo que bañar ese día. Se salvó. Pero es parte. Pero eso no puede cambiar esta realidad. Entiende, ese día en que el Padre lo vamos a ver todos los días, vamos a estar ahí en su casa morando nosotros. Jesús lo prometió. Al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios, hablando de la nueva Jerusalén, y no saldrá de allí jamás, hablando que será la morada eterna de nosotros.
No que nos salgamos fuera de la ciudad a conocer la tierra y hacer las labores que tenemos que hacer como los reyes y sacerdotes, no. Significa no saldrá, significa que nunca vamos a perder esa ciudadanía. O sea, la ciudadanía suya y mía, ¿cuál es? La casa de Dios, donde mora Dios, donde Él está en persona ahí. Si eso no es importante, para mí es todo. Si es un carro, un día ese carro después termina en una chatarrera. Todo se deshace. Pero esto no. Dios ahí va a estar eternamente, nos va a estar llenando de su presencia y de su gloria eternamente. Dice que Dios estará con nosotros en persona. Lo demás pasa. Algunos ya se nos fueron adelante. ¿Qué dice ahí? Y el que estaba sentado en el trono, hablando del Padre, dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Se llega el tiempo en que Dios va a transformar todo su cuerpo, su mente, su entorno. Ya no va a haber problemas de ir a buscar trabajo. Ni le van a cortar la luz, dice aquí. No hay problema. Y aquí hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Hecho está. No importa lo que pase en esta tierra o lo que vaya a pasar. Todo eso está hecho para que cada día estemos más cerca de esta verdad. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa. Diríamos en español: yo soy la A y la Z. El principio y el fin. Dios encierra todo. Lo que desde el inicio hasta el final de la historia humana, desde el principio suyo hasta el final, Dios está en ambos extremos. Al que tuviere sed, yo le daré, ¿qué? Gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y un día vamos a hablar de esto. Esas todas las cosas son demasiado, pero son solo agregados. Lo importante es Él. Y yo seré su Dios y Él será mi hijo. ¿Qué casa en la que vamos a estar viviendo? En la casa de Dios mismos. Qué lujos, qué grandeza, qué pureza, qué hermosura. No lo entendemos porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. Esa parte, verso 8, esperemos no estar en esa lista. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y yo te mostraré la esposa. Y me llevó en el espíritu a un monte muy alto, oiga, grande y alto. Y me mostró una gran ciudad, la santa ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y comienza a decir las características. Verso 16. La ciudad se hallaba establecida en un cuadro, y su longitud es igual a la anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. Hay que 12,000 estadios, divídalo entre 3, y ahí tenemos que 12,000 son 4,000 kilómetros. De lado, La ciudad estaba establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura son iguales. O sea, 4,000 kilómetros, 4,000 kilómetros y 4,000 kilómetros. Qué casilla. ¿No le parece que el techo está a 4,000 kilómetros del suelo? No es entendible. Hoy los edificios más altos, como el Burj Khalifa, 800 metros. Esa es la realidad nuestra, ese es nuestro galardón, eso es todo lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿Y qué dice?
El material de su muro era de jaspe. La ciudad era de oro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos de los muros de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. Y ahí sigue diciendo. Dice el verso 22. Y no vi en ella templo. O sea, los judíos tuvieron tabernáculo y templo y ha sido la parte central para ellos. Pero en esta ciudad ya no existe. ¿Por qué ya no existe? Porque el propósito de Dios es que irse acercando a los hombres. Siempre hubo separación, tanto en el templo como en el tabernáculo. Siempre hubo una separación. Pero aquí la separación se termina porque hemos sido ya perfeccionados para este momento. Dios ha cambiado todo lo que somos, ha quitado todo lo impuro y lo inmundo. Dice, y no vi en el verso 22, y no vi en ella templo, los que están en sus casas, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ya, ¿por qué no hay templo? Porque no hay necesidad de separación. No se necesitan paredes que separaran al hombre y Dios. Dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. O sea, Jesucristo parado a 4,000 kilómetros del suelo alumbrando toda la ciudad. No se preocupe, Jesús es grande y poderoso. Y lo está sosteniendo a usted y a mí hoy. Circunstancialmente que vengan, pasan, vienen días buenos, vienen días malos, pero vendrán siempre. Pero Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice aquí, dice, y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella. O sea, las naciones son las personas que se van a salvar y que van a ser fieles durante el milenio. Ellos no van a vivir dentro de la ciudad, van a venir. Y las ciudades, verso 24 de Apocalipsis 21 dice lo siguiente. Dice, y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ellos, a ella. No sé en qué manera. Van a sembrar, van a producir, van a hacer cosas, no sabemos con claridad. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Eso sí es importante. Que cada uno de los que estamos acá estemos seguros que ese nombre suyo y mío estén allí, porque es la única manera de llegar a este lugar. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Después vamos a ver esta separación de tronos. Jesús está en ambos. Jesús está en el trono de Dios sentado, pero también está en su trono, el Cordero. Son tronos diferentes, son gobiernos diferentes. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado, estaba el árbol que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad ¿de qué? De las naciones. O sea, todas las personas durante la eternidad van a comer cada mes de las hojas del árbol de la vida y van a vivir ¿qué? Para siempre jóvenes. En cuanto a nosotros, Jesús dice la palabra en Apocalipsis ahí, que al que venciere comerá del árbol de la vida. O sea, el fruto que produce ese árbol lo comeremos nosotros para que nuestros cuerpos se mantengan jóvenes para siempre. Esa debilidad nos dejó Dios ahí, para que nunca nos creamos que Dios es como un sello de seguridad para que comprendamos que somos criaturas. ¿Sabe por qué? Porque lo grande que vamos a llegar a ser es tan grande que podríamos caer en el error de creernos Dios. ¿Y qué dice ahí?
Y no habrá más maldición, el verso 3, y no habrá más maldición del capítulo 22 de Apocalipsis. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Y verán su rostro, oiga, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Todo está que ya definido. Moisés tenía puesto los ojos que en el invisible y en el galardón, dos cosas diferentes. Nosotros también tenemos puesto los ojos en el invisible primeramente y luego en el galardón. Lo más importante es que veremos su rostro, estaremos siempre con Él, Él estará siempre con nosotros, todo será perfecto para siempre. Así que tantas batallas, tantas luchas, todo irá que pasando. Vamos a batallar, sí, vamos a batallar, pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso hoy pedimos que el Señor nos llene del Espíritu Santo y que hoy despierte en nosotros esa mente de emprendedor, de luchador, que nos permita tomar lo que podamos antes de su venida, que ganemos la mayor cantidad de almas que nos dé este país y el mundo entero. Dijo, vayan por todo el mundo, hagan discípulos, y aunque las situaciones difíciles de hoy son bastante fuertes, porque no hay que negarlo, pero tenemos la victoria. Tenemos puesto los ojos primeramente en Cristo y luego en todo lo que Él nos ha prometido a nosotros. Así que seguimos que en victoria. Mas a Dios sean dadas las gracias, que nos lleva siempre en victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Siempre. Padre Celestial, te damos gracias. Hermanos, ahí en sus casas estén orando esto, dígale, Padre Celestial, te damos honra, gloria y alabanza. Dígale, extiende tu mano hoy sobre mi vida. Lléname con el Espíritu Santo, despiértame. Hazme luchar por todas las cosas que tú has prometido que yo pueda alcanzar. No importa lo difícil que sean los tiempos, no importa las circunstancias que hoy están rodeando al mundo. Lo importante es que usted dijo que estaría conmigo todos los días y hasta el fin del mundo. Despiértame hoy espiritualmente, despiértame también en lo material. Hazme emprendedor y hazme luchador. Hazme un hombre que tome el mundo para Cristo. Derrama el Espíritu Santo hoy sobre todas las cosas en nosotros. Guárdanos todos los días, Padre. Usted lo dijo, Jesús, que el Padre nos iba a guardar y que nadie nos podía arrebatar de su mano. Hoy nos ponemos en tus manos, Dios Todopoderoso. Hoy aquí que no te vemos, pero mañana que estaremos ahí contigo en persona, en que veremos tu santo rostro para siempre. Y te damos gracias por ese gran plan que has provisto para nosotros, en el nombre poderoso de Jesús.